experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Coopeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Coopeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues la cueca de los republicanos, así se titula el newsletter político de esta semana de Juan Diego Montalva. Pasamos inmediatamente a conversar con él. Juan Diego, ¿cómo estás? Y bueno, partamos por ahí, ¿o no? ¿Por qué le pusiste la cueca de los republicanos? ¿Por la cueca y el rodeo? Sí, mira, la verdad que el título sonaba bastante bueno porque da lugar a varios otro tipo de similitudes con esto de la cueca, pero la verdad que fue bastante alarmante y en la clase política, tanto del sector de la derecha como del sector del oficialismo, había bastante, vamos a decir, estaban bastante descolocados con esta decisión. ¿Por qué? Porque lo que hacen los republicanos principalmente es mostrarle a la gente que ellos son los que tienen el sartén por el mango. Y que ellos son los que van a definir qué se va a votar y qué no. Se habló mucho tiempo, y de hecho Luis Silva, consejero y principal vocero, aunque no el más importante y relevante consejero de republicano, hemos descubierto, señalaba de que todo se podía negociar. Y yo hace justamente en nuestro newsletter, yo creo que 3 semanas, en una conversación con Luis Silva, él relativizó un poco estos 400 enmiendas que habían presentado, señalando de que esto eran principalmente se había prestado oído a las bases. Entonces cuando después de 3 semanas, desde que me dijo eso, ahora vemos que empiezan que el gran tema que conversan es el rodeo y la cueca, la verdad que todos quedaron descolocados. Y una cosa, Mirna, es que en todos los grupos, tanto de la oposición como del oficialismo, ha sido visto esto como un error de parte de los republicanos, como una caída en falso que les va a costar caro y que ha obligado que desde el viernes hemos visto como intentos especialmente de Luis Silva como vocero, de decir de que esto que van a conceder, van a hacer concesiones. Parece que no son no han sido tan así. Claro, es que es interesante el punto porque, Republicanos no está ajeno, por supuesto que no, a las encuestas, ¿no? Y prueba de aquello es que bajan la enmienda respecto de la concepción, la vida del ser humano comienza al momento de la concepción. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de las encuestas, más de un 80% de la población entre aborto libre y aborto en 3 causales está de acuerdo, ¿no? Con eso. Entonces, claramente ponerse en el otro lado es como atornillar al revés desde el punto de vista de aquel que le importa lo que piensa la gente. Y en el segundo punto, fíjate, respecto del rodeo, no olvidemos la encuesta que salió hace solo algunos días que muestra que, creo que es la Academ, que más del 60%, si no me equivoco, está en contra de esa enmienda. ¿Por qué? Porque también la población chilenas y chilenos han ido cambiando respecto de su mirada con el mundo animal. Entonces, hay una mayor propensión a aprobar, ¿no es cierto?, elementos que tienen que ver con cuidar a los animales, y por cierto que el rodeo va completamente en la otra línea. Entonces, ¿hasta qué punto, te pregunto, lo que dicen las encuestas y cómo logra el Partido Republicano seguir leyendo a la gente, así como lo hizo, por lo menos para la elección del 7 de mayo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Puede ser de que suene un gesto hacia sus bases, pero no sé si sea así en términos de la población en general, ¿no? Es muy raro que dentro de las prioridades que tenga una constitución y que empecemos a discutir
luego de más de una semana y media de análisis, empecemos con la cueca y el rodeo. Y es verdad lo que dices tú, el rodeo no tiene mucha popularidad, yo no lo supe, esto lo vi el sábado en una encuesta, y suena, la verdad que es extraño, ¿no? Ahora, acordémonos de que en el newsletter de hace 2 semanas conversábamos de cómo la UDI, Republicanos, lo que quería era, me había dicho uno de los miembros del Republicano, me ha dicho, mira, a mí más que ser candidato, que José Antonio Kast sea candidato a presidente o que nosotros lleguemos a la moneda, lo que me importa a mí es consolidarnos como partido y ser el partido de derecha más grande de Chile. O sea, es decir, quitarle aquel puesto que tuvo en su momento la UDI con Longueira, ¿no? Entonces, como esa idea, lo que empieza a cuajar en ese momento cuando ellos me hablan de esto, es que ellos van a defender a su base y lo que quieren es concentrar ese voto y ser muy claros en eso. Yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Yo no, lo que me dijeron hace 3 semanas, yo pienso que está relativizado un poco, dado estos resultados y dado la molestia. Hoy día, justamente estábamos hablando por chat con los editores del Mostrador, justamente porque llegó un video de todo ese grupo que encabezó en su momento Javiera Parada, ¿se acuerdan ustedes que hablaba de una mejor constitución, la constitución de todos los chilenos, justamente criticando a republicanos por el hecho de no volver a repetir lo que fue la primera asamblea constituyente en términos de ser una asamblea, en este caso un consejo, muy partisano, ¿ya? Entonces estamos viendo que empiezan a aparecer voces muy críticas respecto a republicanos. Yo creo que ese análisis que hicieron en un principio de que aquí era una oportunidad para trabajar con su base y generar una derecha más monocorde o más homogénea en términos de este grupo más radical, yo creo que están cambiando su posición. Y siempre lo hemos dicho en el newsletter, lo impresionante es que en Republicano hay muy poca gente que toma decisiones, y son principalmente Cristian Valenzuela, José Antonio Kast y Esquella, que es el presidente, el jefe de la bancada de Republicano. Entonces, y ahora se ha sumado otra persona que es Marco Antonio González, un ex UDI muy importante de la Fundación Guzmán, que hoy día están republicanos. Entonces, yo creo que ahí se están tomando esta semana es muy clave, porque esta semana no olvidemos que el miércoles termina supuestamente la extensión de la votación, que terminaba el sábado a las 6 de la tarde, y ellos solicitaron posponerla hasta el miércoles. Entonces yo creo que hoy día y mañana se van a ver muchos cambios si cambia la posición que tiene Republicano o estas 3 personas que toman la decisión. Vamos a ver esta semana qué pasa. Sí, Juan Diego, me gustaría que también nos puedas contar algunos, digamos, entretelones de cómo va la negociación de la ministra Janet Jara con la oposición, particularmente en el tema del 6%, porque, a ver, es que el punto es el siguiente, lo hablábamos recién con el senador Lagos Weber, si no hay acuerdo en el 6%, tú te puedes llegar a acuerdo en todo lo demás, pero si no hay acuerdo en el 6%, no hay reforma. Eso es lo que uno puede desprender de todo lo que ha visto. Entonces siguen apareciendo voces, incluso dentro de oposición, pero hablemos demócratas, por ejemplo, como el mismo senador Matías Walker, ¿no? Que él habla de que él todavía cree de que es posible alcanzar un acuerdo que permita hacer un 3 y 3, ¿no? Un 3 para solidaridad o un 3 para cuentas individuales. Pero cuando uno escucha a la oposición o a la centro derecha, uno no ve por dónde va a haber acuerdo en ese punto. Entonces, ¿cuál es la verdad de lo que está pasando en estas horas? Mira, es verdad lo que dices tú. Mira, la UDI, en estas semanas que escribimos en la época, no olvidemos que la UDI está está compitiendo con republicanos, ¿no? Lleva acordémonos de esa carta bastante dura que tuvieron contra Jackson, que Jackson ha amenazado o ha dicho que va, no más que amenazar, yo creo que está como una decisión ya, de querellarse por esa carta. Bueno, en ese momento la UDI logró unir al partido, y yo en nuestro newsletter comentamos de cómo la felicidad que tenía la UDI de haberse sentido nuevamente oposición, ¿ya? Y en ese momento de regocijo que tenía la UDI tras esa carta, todos eran muy, en eso sí que no habían, y en la UDI hay más voces que en el Partido Republicano, pero todas las voces señalaban de que aquí el 6% tenía que ir todo dirigido a la cuenta individual.
¿ya? Es decir, se había terminado con la reforma que había justamente propiciado, había propuesto el presidente Piñera en su momento de 3 y 3. En el gobierno de Piñera, un gobierno de derecha, se vio esto como algo que se había acordado. Hoy día la derecha, y en eso es bien impresionante como se insiste mucho en que hoy día la gente está postulando nuestros principios, tienen nuestras ideas. En la política las ideas de la derecha son las que están dominando. ¿Por qué dicen eso? Principalmente por esta iniciativa que hubo popular de Con mi plata no, ¿ya? En donde se decía de que supuestamente hay un gran porcentaje de los chilenos que quieren que sus fondos de pensiones los manejen ellos, que no se cambian de la administración privada, o no sé si no de la administración privada, pero sí que se mantengan como individuales, ¿no? Ellos argumentan eso para decir que el 6% tiene que ir hacia los cuentas individuales. ¿Qué pasa? Que obviamente el Ministerio del Trabajo, la ministra Janet Jara, no está dispuesta a eso, obviamente, entonces hay una disputa grande. ¿Cuál es la discusión? Tú nombrabas a Matías Walker. Matías Walker es de la idea de que, claro, de 3-3, 3-2, tengo que decir que el Ministerio del Trabajo no está dispuesto tampoco al 2-3. Claro, es que eso decías tú decías que la ministra Jara, eso es lo que tú dices en tu newsletter, ha dicho que si es 4 para cuentas individuales y 2 para solidaridad, no hay nada más que discutir. O sea, ¿se acabó la reforma? O sea, ¿no hay reforma? Eso es lo que me dicen en el círculo de la ministra Jara. Ahora, hay que entender, hay varias cosas aquí importantes. Una es que el gobierno señala que noviembre es la fecha tope, que aquí no se va a seguir discutiendo este tema. Y las razones principalmente es porque en diciembre es elección, decían en abril es la primaria de las municipales y de alcaldes. Entonces ellos dicen como que el tiempo se acaba y aquí si no es en noviembre, se termina y no hay reforma tributaria. Es una manera también de generar presión. Pero lo que me dicen, y que es interesante, es que ahí empieza la discusión de los ramales, que es esta discusión de los sindicatos por rama, cosa que también es una amenaza que se le hace a la derecha en términos de que, mira, si no tenemos la reforma de pensiones, vamos a empezar a discutir este sindicalismo por rama productiva. Entonces, hay una amenaza. Y el otro elemento que utiliza el gobierno para presionar es decir, de que, bueno, si no, el próximo año va a surgir el retiro de todos los fondos de pensiones. Y no olvidemos que hay varios sectores, principalmente ha sido el alcalde Jadwe, quien ha señalado de que si no hay reforma tributaria, si no hay reforma de pensiones, debería haber un retiro total de los fondos, ¿no? Entonces hay esos dos elementos, el hecho de la negociación por rama de los sindicatos, después el retiro de los fondos de pensiones y que empezar de nuevo el retiro de fondos. En el ministerio me dijeron a mí, bueno, ¿tú crees que Pamela Pamela Giles va a hacer de nuevo, no va a dejar de empezar a pedir otro retiro? Entonces, a lo que voy que hay, hasta noviembre vamos a tener un tiro y afloja bastante intenso, bastante duro entre el gobierno y la oposición, justamente para bajar ese 6% que quieren todos a las cuentas individuales o de alguna manera ir negociando qué cantidad de estos 6 puntos irán a las cuentas individuales y cuál irá al Fondo Solidario. Sí. Juan Diego, cuando quedan tan poquitos días para que se cumplan los 50 años, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánta agua ha pasado bajo este puente? ¿Cuántas cosas han ocurrido, ¿no es cierto?, estas últimas semanas? Y hay una cadena de errores también que ha cometido el gobierno. Tú también la describes en tu newsletter. ¿Cuál es esa cadena de errores? Sí, mira, yo no sería tan categórico como hablar de cadena de errores, porque creo que el tema es demasiado delicado como para hacer un análisis tan sencillo y tratar de decir que ha sido una cadena de errores. A mí me llamaba la atención, y en eso lo hemos señalado en el newsletter durante las semanas anteriores, de que al parecer nunca hubo una planificación tan seria y no hubo una carta Gantt, como podemos decir, que esa carta donde tú colocas objetivos y vas viendo cómo lo vas implementando, ¿no? Nunca existió eso y les llegó en la cara, ¿me entiendes? No es la palabra, pero explotó un poco el 11 de septiembre en términos de que lo único que vemos como gran actividad, ese elemento importante, es justamente el plan de búsqueda que implementó el Ministerio de Justicia. En ese sentido, yo tengo un error, hay varios errores en términos, por ejemplo, hay polémicas que son torpes, pero son muy desgastadoras en términos de tiempo para el gobierno. Por ejemplo, el plan de búsqueda, ¿fueron invitados o no fueron invitados todo el espectro político?
y ahí hay uno que se señaló, y esto es para que entendamos un poco la manera como dónde están los errores, que el 9 de septiembre había un acto bastante grande. Y a mí, por personas que estaban participando en eso, especialmente una persona que trabajaba el tema audiovisual, y que estaba trabajando contra el tiempo para lograr llegar con todo el tema audiovisual, y una serie de artistas que iban a participar en este evento, se les llamó hace 2 semanas y se les dijo, miren, sabéis que el 9 de septiembre no va a haber evento. ¿Ya? Entonces yo empecé a averiguar, bueno, qué pasó, por qué no va a haber evento. Siempre se dijo que podía haber un gran concierto en torno al 11 de septiembre, se dijo que también que iban a invitar artistas internacionales, de que el Estadio Nacional, después me negaron de que el Estadio Nacional pudiera utilizarse por el tema de los Juegos Panamericanos, pero bueno, al final siempre se habló de este gran evento que iba a haber en torno al 11 de septiembre. Bueno, y se pensó en ese momento que era el 9. Contratados artistas que trabajaban contra el tiempo, me dijeron, varios de ellos me dijeron que la verdad que que no sabía si iban a poder estar todo listo para esos días, pero se pusieron todos a trabajar y resulta que los llaman y le dicen que no. La razón que da el gobierno a estas personas involucradas es principalmente una razón de seguridad, de que Carabineros no podía asegurar, para esa redundancia, la seguridad del espectáculo. No sé si es cierto, pero a lo que voy, que este caso lo que nos deja, nos ilustra, es lo mismo que pasó con el caso de la campaña que vimos el viernes pasado, la campaña en donde por el 11 de septiembre, no sé si lo han visto todo el mundo, pero es principalmente se enfoca el balcón de la moneda y se habla de la importancia del balcón, la importancia de que todos son parte de ese balcón y de la democracia. Bueno, eso fue hecho en 3 semanas y nosotros contamos en nuestro newsletter justamente de que fue en una reunión con el equipo a cargo de este en junio, de toda la coordinación de lo que iba a ser el 11 de septiembre, fue que cuando el presidente se da cuenta que no había muchas cosas planificadas y para ejecutarse, él se para de la mesa y empieza, ¿me entiendes?, a pedir que por favor, todavía no han hecho una campaña, y es ahí donde Ángel Cancavilla se adjudica una licitación que fue muy inmediata y trabajó también contra el tiempo. No olvidemos, para un detalle, el fin de semana pasado, no el que acabamos de terminar, sino el fin de semana pasado se grabó ese video. Se grabó o sea, es decir, se tuvo una semana para editarlo y sacarlo al aire. Entonces, el caso del 9 de septiembre, el caso del video de la campaña que hubo en torno al 11 de septiembre, son 2 cosas que te demuestran que se ha trabajado contra el reloj y no ha habido una planificación del equipo y se ha salido, ¿me entiendes?, se ha tratado de resolver en el minuto las cosas. Esta semana ya sabemos quién llega el primero que llega es AMLO, el presidente de México. Alberto López Obrador. Uh-huh. Alberto López Obrador, después llega Petro, no había fecha con Petro, no hay fecha con Fernández, el presidente de Argentina, ni el presidente de Colombia. Cuesta tener claridad, que te den información confirmada en este caso. Porque yo creo que eso, claro, eso te demuestra un poco de desorden, ¿no? En ese sentido, a mí me contaron, un ministro importante me contó que el año pasado había llamado a la ministra Brodsky, en ese momento, era la ministra de Cultura, la había llamado porque quería hacer eventos durante todo el año. Eso se postergó, no se hizo así, se concentró todo en septiembre. Pero para que veamos lo amateur que fue de alguna manera todo este proceso de conmemoración de los 50 años, una fiesta tan importante, ¿no? Que está ahora inminentemente va a estar encima y que vemos que las cosas van saliendo de a poco y a tirones, pero sí, pues, en eso y todo estamos. Y todo esto mientras el presidente, ayer pide disculpas por esta frase, ¿no es cierto?, respecto del suicida del brigadier, ¿no es cierto?, condenado por el crimen de Víctor Jara. Vamos a ver si eso ayuda o no a descomprimir el escenario y el ambiente político para lograr, más allá de todo, ¿no?, y más allá de las circunstancias totalmente propias, ¿no?, del momento que vive el país en materia no solo política, sino que del acontecer de los hechos que ocurren, si efectivamente se va a poder dejar de lado todas las diferencias y acordar una declaración mínima, ¿no es cierto?, para hacer una referencia, ¿no?, a que no puede haber ninguna forma que justifique, ¿no?, un golpe de Estado cuando lo que hay es un régimen democrático que tiene herramientas para resolver los conflictos políticos. Vamos a ver si se puede. Está difícil, no está fácil, Juan Diego, pero
Esperemos que así sea, ¿no? Te mando Así un abrazo y nos vemos el próximo lunes, Juan Diego. Muchísimas gracias, Mirna. Que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien. Una buena semana. Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copebuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copebuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad, conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copebuch Inversiones, el sitio